Splinter Cell puede salir. Algo Star Wars, también seguro. Fortnite creo que también. Gente, se viene conferencia de marcar cosas. Me cago. Vámonos. Subo la voz. Noche de soñar. Gente, vamos a darle. Encima hay público, cuidado. Evento con público. Fumajima, el mismo. Voy a subirme la iluminación. Ahí. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Os lo pongo fuerte, ¿o qué? El creador de los Game Awards. Anda, que la presentación humilde, en verdad, ¿Qué tal, damas y caballeros? La presentación al creador de los Games Awards. Hello, everybody. Welcome to Summer Game Fest. Se viene. ¿Cómo están las máquinas? Gente, noche de soñar, And it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. El fucking Doritos. Buah, tengo hype, en verdad esta noche va a estar guapa, Summer Game Fest y después Devolver Digital, o sea, dos conferenciacas en una sola noche, Cómo me gusta la época del E3, cómo me gusta. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited. Entro a Twitch y veo allí en stream y de una ventana ganas estar despierta. Ahí. Y más con esto. Con el fucking E3. Nah, increíble. Se viene. Es verdad, va a haber gameplay de Alan Wake 2 también. We do have a very special grand finale that you're not going to want to miss. Tenemos un gran especial final. Gente, ya me he hypeado. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. A hecho tenemos un gran especial, un final gigante, ¿no? Lo típico, ¿no? Se viene y yo me cago, estoy aquí para hacerlo, para verlo. ¿Esto qué es? ¿Prince of Persia? Hostia, que sí. Prince of Persia, gente. Lo había hecho de coña, pero sí. Más que remake parece algo nuevo, ¿verdad? Parece Fortnite. ¿Te imaginas que es lo del Fortnite que decían? No, mira. Peleita. Un juego en 2D, ¿no? Bueno, semi 2D, 2,5. Ok. Sí, desplazamiento lateral de Prince of Persia. Ojo, que me lo fumo esto, en verdad, Me tenía que haber comprado un traje y un puro para esto. Para la conferencia me tenía que haber comprado un traje y un puro. Yo me cago. Si lo llevas a ver antes. Ojo, Por cierto, gente, de audio bien, ¿verdad? Se escucha God. Sobre todo porque no lo puedo subir más, en verdad. Está full. Prince of Persia de Lost Crown. Ojo, un original. Ojito, un original de Ubisoft. Es nuevo, full meme puro, true. A brand new action adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course incredible platforming, puzzles, and animation, bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of el lunes se conferencia de Ubisoft. Cuidado. Avatar, Prince of Persia, el otro remake que estaban haciendo. Assassin's Creed. Cuidado también con el Ubisoft, el de Star Wars. El miércoles, el lunes. ¡Ojo, Mortal Kombat!
One, en teoría, ¿no? Que es como un reboot de la saga. Mortal Kombat, tu hermano. Tú sabes, los golpes, pum, pum. Y todavía nada de Rockstar como siempre. Voy a tener que comprar una peluca de payaso, yo creo, de clown, ¿no? Para esto. Yo creo que al final voy a tener que comprarme una peluca de clown para estas cosas. First look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Let's do it. Vamos a ver los fatalities, ¿o qué ha dicho? Sí, ¿no? Se rumorea que van a presentar el nuevo Beyond Good and Evil en Ubisoft, ¿no? El lunes. Cuidado, que lleva eso años y años sin hacerse. Estaría guapo, la verdad, que ya por fin salga, ¿no? ¿Que cuántos años lleva este juego en desarrollo? 200. Yo creo que si no sale este 3, en verdad, está más muerto que ese juego. Me recuerda al actor de Sanchi ese, tío, O sea, le han puesto mucho lore, ¿no? A la historia de esto. O sea, parece... Hostia, qué guapo, cómo se ve, Ojo, cómo se ven los gráficos. Ojito, Mortal Mass Combat, true. Más combat que nunca. El lore tiene problemas porque no sabe cómo continuarlo. Yo creo que por eso han hecho un reboot, ¿no? O sea, este juego es como de cero, es un reboot, parece. Como un reinicio de la saga. Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, God of Fire. Está guapo, Se ve bastante bien la cosa. ¿De qué soy más gente? ¿De Mortal Kombat? ¿De Street Fighter? ¿De Tekken? Sí, no se ve la vida, pero supongo que sí que luego habrá vida, ¿no? Es lo típico, ¿no? De que no se ve la vida ahora porque es cinemático, para hacerlo más cinemático y tal, pero luego le pondrá la vida. Sí, tiene pinta que tiene historia. Por las cinemáticas y tal, tiene toda la pinta. La dirección de cámara y los gráficos están god, la verdad que sí, Está muy guapo cómo se ve. If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Or do you secretly cover? Tiene toda la pinta de que es un modo historia y todo, O sea, que va a haber, porque hay mucho lore, no hay muchas cinemáticas y tal. Seguro, vaya, a día de hoy estos juegos ya tienen modo historia, guapos. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, los de... Estos de DC, ¿cómo se llaman, gente? Guau, ¿cómo se llama? Los que son de pelea de DC, ¿sabéis? Que sale Batman, Superman, no sé qué. Tenía historia con cinemáticas y tal. El Mortal Kombat 11 no me acuerdo si tenía historia como tal con cinemáticas. También podía ser, ¿no? No me acuerdo, Me suena que sí, pero no. Será como algo como el Tekken, que luchas por orden con lore. Supongo, ¿no? En plan, tienes la pelea, no sé qué te pone, pelea contra no sé quién. O pero es que también puede ser como los de DC, en verdad. El de DC, que es el Batman y Superman y tal. El Injustice, me acabo de acordar. Ese tiene lore, tiene historia. Y es cinemática, peleas y cinemática. Peleas, en plan, como tiene cinemáticas, en plan, va siguiendo una historia. Pues entre medio se van peleando. Podría ser algo de ese estilo, ¿no? Rollo Injustice, en verdad. Y es muy sangriento, sí. Mortal Kombat, bueno, tú sabes, ¿no? De momento hemos empezado bien, Es que vi la rascada de la columna, tú. Te quita todos los dolores de espalda, en verdad, en un segundo, Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon.
El creador de Mortal Kombat. ¿Cuánto creéis que dura esta conferencia, en verdad? Creo que es larga, ¿eh? Vamos a tener aquí juegos por todos lados. Porque esta conferencia empieza a las 9, ¿no? La siguiente conferencia es a las 12, que es de Volver Digital. No sé cuánto rato habrá entre conferencia y conferencia, pero yo creo que poco, ¿eh? No creo que tan... ¿Sabéis? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated. No es para tanto, estoy inmunizado por haber jugado a Mortal Kombat, es true. He created a brand new universe, and this is why we're calling it Mortal Kombat 1. Quiero la chaqueta, cheo Dios. Ya, la timeline, americana del fucking, ¿no? Pero tengo una to guapa también, americana, en verdad, ¿eh? Pasa que nunca me la pongo. No soy yo mucho de ponerme americana. Aunque me quedan bien, ¿eh? Rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, tell us, how does that work? You have aquí quieres que me calle, ¿no? Your main character that tú sabes, está hablando ahí, está you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally in a fighting game you'll see Mortal 1 Kombat. No, se llama Mortal Kombat 1 o 1. After you do that, there's a second roster. Es como si fuera un reboot, un comienzo de cero de la franquicia. Y la otra es la historia de cero, en plan, le ha hecho un de cero. Yeah, so it's kind of like imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times. Yo soy el del puro, el Jax. So you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where Choose cameo. Elige un cameo. ¿Qué coño? ¿Qué es eso de elige un cameo, gente? The best team ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like, how often do they come into? It's not a tag team thing, right? One Combat Mortal. Exactly, and you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, push that button with towards, and it'll do a different move. Push it with down. Sí, parece que va a haber 2 contra 2, ¿eh? Es que pone ahí arriba R1 y pone como para cambiar de personaje. Sí, sí. ¿Es en vivo? Sí, es en directo esto ahora mismo. Está siendo ahora mismo. Tú sabes. Por eso empieza tan rápido, porque empieza directo, porque venía ya el E3. O sea, he venido 5 minutos antes del E3. O sea, he venido súper justo hoy, ¿eh? ¿Cómo estamos, Lonco? Welcome. Guagua. Como Dragon Ball Fighter, sí, es verdad, también, ¿no? Es de 2 contra 2, creo, ¿o no? ¿El Fighter no es 3 contra 3? ¿O era 2 contra 2? Same thing with Scorpion, but a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our Tekken Tag Tournament 1 y 2. Hostia, ¿eso qué es? Ese ya me lo perdí yo, ¿eh? El Tekken Tournament este me lo perdí. A lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro popped in there. Yeah. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, eso yo me lo perdí también. Es multi 2 contra 2, hostia. Pues no lo sabía ni la asistencia de ese juego, ¿eh? Well, speaking of not the old games, let's talk. You confirmed, I think, or at least known. Es que claro, yo Mortal Kombat y Street Fighter y esto es como que lo juego cada X tiempo, en plan rollo. No es como que me compre siempre los mismos, no, sino como que a lo mejor juego para una generación un Mortal Kombat y a lo mejor hasta la siguiente generación no toco otro. O un día por la cara me da de golpe y juego un montón a uno, ¿sabes? Es como que va súper... So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. We were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices. Y combos entre personajes, ciertos personajes si van juntos hacen combos. Creo que aquí también tenía pinta, ¿verdad? Que hay combos y finishers y todo el rollo. Pero de momento no salió nada del E3, ¿no? O sea, del bingo, ¿no? This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years. So, but
We could not be more excited in terms of getting. Vale, de momento no hay nada del bingo, ¿eh? Para marcar, bien, bien, bien. Tengo miedo. Yo creo que las dos de abajo 100% se marcan, ¿eh? Todavía falta. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look. Si tenéis dos pantallas disponibles, os pongo esto. Vale. Para que podáis tener el bingo a un lado de la pantalla. Y poder ver el directo y al otro lado el bingo, por si queréis tenerlo ahí. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is hacíamos si nos saltamos alguna y tal. Pues ahí está, os he pasado el link, ¿vale? En teoría creo que os he pasado la foto del bingo, del tweet, ¿sabéis? Del tweet, del que puse todo el tweet y todo el rollo, de Twitter. Y ahí tenéis la foto para ponerosla. Y así vamos viendo si marcamos algo, ¿sabéis? Vale, ahora que toca. ¿Qué ha dicho? Cuidado, se viene. Esto que es Diablo, ¿no? Esto es Diablo, ¿no? Pero ya salió Diablo, en verdad. O sea, supongo que es una publi, ¿no? En verdad, esto es un hashtag ad. Porque ya Diablo ha salido ya, salió el otro día, ¿no? DLC, ¿tan rápido? No creo, ¿no? Se ha salido hace... ¿Cuánto hace que salió el Diablo? Hace unos días, ¿no? Será un ad, una publi. Pues toma, no es ni siquiera Diablo. ¿O sí? Path of Exile 2. Ah. Looks amazing and there's more coming in July. Last week marked the release of Street Fighter 6, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you. Capcom, now. Street Fighter. ¿Qué coño? ¿Es el Ryu con... como un robot raro? Por la cara. I am the advanced artificial intelligence Leviathan. Welcome to Bikitoa Island. Se escucha flojillo, en verdad, Voy a intentar que eso lo escuche más alto. ¿Cómo se hacía esto, gente? Creo que era aquí. No. A ver. No. Filtros. Ganancia. Vale, lo voy a poner un poquito más subido. I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this out. Me has dejado sorda. La gente, lo siento, y tú sabes, ¿no? ¿Era en ganancia? Es mentira que os he dejado sordo, ¿verdad? Me estoy vacilando, ¿verdad? ¡Nicolas Cage! Como Nicolas Cage live en Las Vegas. En Dead by Daylight, por la cara. That's right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but... Vale, sí que ha subido el audio, lo estoy viendo ahí que está yendo al rojo ahora. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! ¿Cómo? Thank you, everybody. Thank you. Happy to meet you.
Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow, yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Ese es el crush de mi madre. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be in a Hideo Kojima game, but Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of Se horror. escucha bien de audio, gente, ahora o está muy alto. When I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Puedes Sadako, jugar who en I el, think en el is amazing. Exoprimal She made an versus appearance Street in this Fighter. game, so that was good enough for me. Okay. That's what, yeah, I mean, that's what's fun is Street you're playing Fighter one of the los personajes de Street survivors in Fighter. this ¿Cómo? game, and it's ¿Eso cool dónde? that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, Darius ahí exaggerated haciendo version of el... a film ¿Cómo se llama actor eso? named Nick Lo de... Cage. ¡Ah! Lo del... He's, ¿Cómo era? El he's Beast. going to a location Eso de thinking la he's ropa, ¿sabéis? making a movie, La and zapato, instead he 200 wakes up in euros. the fog. And in the Camisa, fog, he's 300. surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. ¡Dale, dragón! And there's Te has something perdido about it that I think alguna cosilla, en as a verdad. survivor Te has perdido is el like a comienzo bonding del Summer Game experience. It's Fest a bit like y te has hide and go perdido seek. You have your three other que han sacado teammates who un are survivors remake. with you, and Hay it's un remake, teamwork. no. You're working No, together llegas to bien, pull llegas bien. through, and I like that. O sea, ha empezado And so casi that was recién. a Han sacado large 3 o 4 reason for wanting anuncios. to do it as Pero te well, has perdido that algo team guapo que es bonding Prince of with Persia. friends. And you're Prince of fully Persia, impressed. I know uno you nuevo. heard your voice in there, so you Después recorded lines Street for everyone? Fighter, Exoprimal. I want No, you to know when Street you're Fighter no, playing the Mortal Nick Kombat. Cage Survivor. I even have, when you're choosing your Y skins, I Prince of even say, Persia. always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important de to me Fortnite no, that de everything Dead by I Daylight. do, everything I say, De from the Fortnite. scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's Sí, my de Fortnite, voice, so de that Fortnite we también. are fused. En verdad poco le queda para ser una skin de Fortnite, yo creo, Nick Cage, I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, collaboration. Mr. with MVP so many Nicolas characters. Cage. For you, I mean, how did True. you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video Eso game? en efecto es Very cine. important Gente, in me my tenía que haber traído en family is a efecto Dead by Daylight la chaqueta de enthusiast, americana and that y el really puro. put the hook in. Ha, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. Me hace raro ver a Nicolas And Cage, ¿eh? Speaking Es about como- split seconds, what excuse me, what I noticed. ¡Hostia! Sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming, No es como raro ver space, a Nicolas Cage aquí. it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in ¿Cuántos the años tiene space. este hombre, en because verdad? every move, every Nicolas grunt, Cage. every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So Yep. that was something that I learned from this, and I'm always yeah? looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. So Thank you. Thanks, guys. Nick, thank you 60 so años much. este hombre, ¿eh? First Betty, Nicolas Cage. 60 Great to años see you, tiene man. Nicolas Cage, ¿eh? There you go. Lock it in. Dios. Now, Tengo for ganas de all ver of al you who wanna play Nick crionesaurio Cage de in Street Dead Fighter by versus Daylight, Primal. the chapter officially ¿Pero eso en qué comes juego out es? on July 25th on PC and console, but Vas a PC traer el Street Fighter players versus can try it Primal, earlier pero by eso, downloading the player test build que es un juego on aparte. July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. ¿Y se escribes con la derecha o con la izquierda? Escribo con la oreja. No, es broma. Escribo con la derecha. Lo anuncia ahora. Ah, era lo de... Hostia, era lo de Street Fighter, que era como un robot, ¿no? Entonces... Vale, ahora lo pillo. Madre mía, esto del Dead by Daylight, ¿cuándo morirá, macho? Hasta que no muera menos 13, este juego no muere. Ya lo digo. Anything goes. Este juego caerá con la muerte de menos Summer 13. Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations. But back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, Como ve showed raro, the potential como si of fuera de well-done Unity. adaptations. And later this month, Se mira raro el Season 3 personaje, Volume la cara de 1 expresiones arrives, and de now it's Nicolas. time for the world Bueno, tú premiere sabes, of ¿no? the trailer, A ver, también te digo, Nicolas introduced by Cage. Henry Cavill Tampoco es que haya and muchas cast. expresiones ya a día de hoy, ¿no? ¿Esto qué es? Witcher fans. ¿Y ahora Henry Cavill? Today to share something with you.
Be sure to tune into The Witcher Season 3. Volume 1 Ah, esto es The Witcher. Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the Vale, tercera temporada, ¿no? De The Witcher. No me he visto todavía la segunda, Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. Trailer. Venga a ver videojuegos, tú sabes, ¿no? Pero ya Henry ya no va a salir la serie, ¿pero qué dices? Es verdad, ¿no? ¿No decían que iba a abandonar el personaje de The Witcher? Pero creo que se motivó, Henry. Yo creo que Henry Cavill se motivó. Que Henry Cavill, como lo iban a coger otra vez para hacer Superman, se motivó y dijo: ves quitándome esto del The Witcher que me la pela. Y ahora como lo han vuelto a despedir de ese Superman, ¿no? Pues ha dicho, oye, en verdad, Netflix, tú sabes, ¿no? Me encanta The Witcher. Lo juego cada día, me he leído todos los libros. Yo creo que ha reculado Henry Cavill, ¿eh? Ha dicho, pues en verdad... Yo todavía no me he visto la segunda temporada, ¿eh? Me vi la primera y la segunda la empecé, pero no sé por qué no la vi. Y eso está guapa la serie, ¿eh? El poder del dinero, gente, true. Además, era carismático como Superman, se parece al de los cómics, true. La verdad que por cara y tal, y el peinado como lo tenía y tal, daba el pego. Y como Henry Cavill también. Ahí está, como Henry Cavill. Como Geralt de Rivia también da el pego, en verdad, ¿no? También se parece un poco. La niña ya creció, se mira que ya es ilegal. ¿Cómo? ¿Cómo? Se viene en sucesión la brujera. Voy a estar guapa, supongo. Y tengo que verme la segunda temporada otra vez, ¿eh? Hostia, ¿ese no es de que cantaba? El que iba todo el rato cantando. Porque se hizo un personaje de la serie, en plan, como principal, ¿no? Secundario, bien, no, tú sabes. Se me acabó la tinta de mi bolígrafo. Haz así. Fortnite se viene. ¿Esto qué es? No dijeron cuándo sale, creo que no. Increíble anuncio, sin como los videojuegos ya, las series, sin fecha. ¿Esto qué es? De Epic. The Witch Hunt. ¿Cómo han aprovechado aquí, The Witcher y ahora The Witch Hunt. Remnant 2. ¿Esto es Remnant 2? No, no. Fortnite en el infierno. Witchfire. Está The Witcher y luego The Witchfire. Tú sabes, ¿no? Han aprovechado bien. Bueno, Doom es más frenético, yo creo. ¿Y esto qué es ahora? No, como sea Call of Duty, marco también Call of Duty. No quiero, que no sea Call of Duty en VR, ni nada raro. Ni Call of Duty de ninguna manera, por favor. Que se me... Si no peligro también una línea. Se necesita el PSVR 2 para este juego. No será COD en VR ni nada raro, ¿no? Qué susto, coño. Vale, Crossfire, bien. Sale GTA 6 y XJizzle para comprárnoslo. ¡Una polla! Me lo compro yo. Vosotros ahorrad. ¡A trabajar!
Hace tiempo que no sale nada de Crossfire. Pues como si no hubiera salido nada, es VR. Esto sí que es Remnant 2, ¿no? Esto sí parece Remnant 2, ¿no? Te ha metido anuncio de Samsung. ¡Pum! Para Samsung. Qué buena cabra. ¿Cómo? ¡Che! ¿Quién te crees que eres para mandarme a mí a trabajar? ¿Qué pasa, Pato? ¿Cómo estamos? Welcome. Y nada, Pato, tú tranquilo. Báñate tú tranquilo en tu laguito de chill. Hostia, en verdad no veo las insignias. ¿Por qué? Hostia, no, el choterino no me pone las insignias por la cara hoy. Por la cara. Este juego en verdad que está guapo, ¿qué? All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, No! and maybe a few more surprises for you. As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok. Pero eso que es una broma, ¿no? Este tío quiere acabar con mi carrera. En plan, acabo de decir algo de Fortnite y algo de Call of Duty. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for por la cara. more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, que acaba de decir el tío este que va a haber algo de ahora de Call of Duty y algo de COD. Por la carísima, me da anunciarlo y tal. Me lo ha dicho como en plan: oye, Giz, tú que estás en tu casa que has hecho un bingo, que vas a dar dinero si haces líneas. Prepara la cartera. Hijo de puta. ¡Hostia, Sonic! ¡Ojo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Super, en modo clásico pero con gráficos tochos, ¿eh? Hostia, qué guapo, qué bien se ve. Streameable, gente. Welcome to World of 3D. Está guapo, se ve muy guapo. Mira que a mí el sonido no me gusta, pero se ve chulón, Se ve muy bien, Pero no habla de Fortnite, ¿qué hace el princeso ahí? True. Nos está distrayendo mucho este tío hoy, Dice cosas y luego enseña otras cosas. ¡Ojo, qué guapo! Y cooperativo, Y estaban jugando en cooperativo, como 4 jugadores. ¡Ojo! Que no se venga serie. Cuando salga, claro. ¿Cómo se ve, Superstars. Ok. Te han dejado ahí, ¿no? La intriga, tú sabes. Qué bien se ve, está todo guapo. Ok, Sonic Superstars. La verdad que tiene muy buena pinta este, Por fin un Sonic bueno. Se viene. ¿Cómo? ¿Qué ha hecho de PlayStation? I wish this universe had a few more things to do. Don't you get bored running across the map every day? Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Where's our next stop? I can't wait. Me está gustando que Blue Protocol tiene pinta.
Me suena eso, ¿verdad? Me está gustando que este evento es igual que las conferencias de antes con público en vivo, ¿sí? La verdad que el tío esto lo hace bien, ¿eh? El Geoff será egocéntrico. Se creerá el puto amo. Le han hecho presentarlo al principio del evento como el creador de los Games Awards. O sea, va fumado, vaya por la vida. Pero sí que es verdad que siempre a sus eventos trae muy buenas cosas, en verdad, cosas muy buenas. Se busca la vida y sabe buscar en plan lo que le gusta a los gamers en ese sentido, ¿no? Pues queremos un E3 con público como en los viejos tiempos. Lo trae. La única conferencia que de momento que lo ha traído. Dices gótica. ¿Cómo? Dale, pato. No como Nintendo Direct, que es todo grabado. True. De hecho, creo que la de PlayStation este año también fue así, ¿no? La de PlayStation, bueno, de momento todas las que hemos visto. PlayStation, Guerrilla y eso ha sido también así. Mola que sea con público, es que la polla, es literalmente un E3. Era por turnos. Mal ahí, Es que los juegos por turnos no me gustan nada. No sé por qué. No me llama la atención, no sé. ¿Vale, gente? ¿Esto es Pinocho? Lies of P, ¿no? Lies of P. El juego de Pinocho este. Sale en teoría este verano, ¿eh? En teoría sale en julio, creo. Este. Es como un Souls de Pinocho. Tiene muy buena pinta, Imagino que saldrán los personajes del típico cuento de la película de animación de Disney, pero en plan tope de raros. Pero estará la feria, seguro. Yo que sé, los niños burros. El lobo, pero será un pedazo bicho. Creo que Pepito Grillo lo llevas ahí a tu lado, en una especie de cosita colgando del cinturón. Creo que Gepetto es tu padre, pero en plan es el boss fight final. Tiene pinta de que es el boss fight final, Gepetto. Seguro sale también la ballena, seguro. Es Las mentiras de Pinocho. Es el juego este, que es básicamente como un Dark Souls, pero de Pinocho. En plan, adaptando la historia de Pinocho. Mira, ¿veis? Ahí con la skin clásica de los dibujos. La demo. Ojo, juega la demo ahora. That's right, a demo for Lies of P is now available across PlayStation, a ver, ¿te escucha lo que acaba de pasar? Check it out and prepare. Estábamos viendo esto, ha salido Play Demo Now y se ha escuchado de fondo en el público una tía que ha dicho "Fuck now", como en plan, estoy aquí, no puedo jugarlo. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest, and I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay. Eso es lo bueno de que haya público, es que es mágico. Me voy a jugar la demo, sí, true, Yo también, que estoy por descargármela y lo probamos luego si queréis. Porque no sé si habrá pausa entre una conferencia y otra, pero... Tengo dos cosas pendientes que me quiero descargar para jugar. La de Lies of P esta, que ok, tiene buena pinta. Y el fucking juego de... ¿Esto qué es? Esto es Dragon Quest, ¿no? Tiene toda la animación de Dragon Ball. Aquí a Toriyama. Sí, el Dragon Quest. Ponle pausa allí. ¿Dónde descargo esa demo? Pues no lo sé, ves a... Ves a Steam, seguro que está, ¿no? O en la Play o no sé. Pon Lies of P.
Lies of P. ¿Cómo que Pokémon Violeta, Fucsia, Azul? ¿Qué? Jizz, por si nadie te lo ha dicho, te ves muy bien y sano. Ahí, ahí. ¿Es ironía o no? ¡Che! De verdad, ¿no? Ah, vale, es de verdad. Pues entonces ahí. Sandland. Ah, que no es Dragon Quest. Ah, pues lo quiero jugar. Si no es Dragon Quest me interesa. Y ese que te llama. Si el gameplay es diferente, es en plan en tiempo real las peleas y tal, me interesa, en verdad, Un juego rollo estilo dibujado Dragon Ball con una historia nueva. Cuidado, very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Stay. Oh, casi. Pensaba que salía Stray 2. Tú me he motivado por un segundo, Stray 2. El gato vuelve. ¿Qué es esto, gente? El 1 de agosto sale el Lies of P, 60 pavos. No está mal, en verdad. 1 de agosto, hay tiempo. Y si te lo pillas por Instant Gaming, tú sabes. Fue más barato. El gato 2. Annapurna. ¡Ah, espérate! ¡Hostia! Espérate que el E3 se alarga hasta final de junio, 29 de junio, una conferencia de la Annapurna. Ojo, Gran anuncio, tú. ¿Están sumado, tú? PvPvE and the ability to transform into creatures to battle across land, Throne sea, and air. Liberty. Here's a look at Throne and Liberty. Ok. Our guiding star has shattered. Its shards scattered across the world. Vale. An ancient evil searches for these lost fragments, destroying anything in their path. ¿Qué coño? You must find them. ¿Qué es esto, gente? Una de las cordilleras del Himalaya es Annapurna. ¿Cómo que cordilleras? Genshin 2, Señor de los Anillos. ¿Te imaginas? The Storm is Coming. ¿Qué? Eso no es como lo de The Winter is Coming. Toda la copia, ¿no? Es muy curioso, gracias. Pero que es una cordillera, no sé qué es. Cordillera. Serie de montañas enlazadas entre sí. Ah. ¿Sabes que donde vivo yo hay una explanada ovni? Donde yo vivo hay una explanada, porque acabo de buscar cordillera y pone explanada ovni. De aquí, en plan, muy cerca. Tengo que ir, gente. A ver si me abducen ya, por favor. Looks great. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam Decks for you right now, but on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. Riders Republic por nada más que 15 pavos. Ojo, medieval fantasy sword fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural Tú sabes, ¿no? Here's ese juego te gustaba. Estoy loco, y cada vez se ve más blanco. Está loquísima.
Es por la pantalla, las tengo puestas aquí, tú sabes, ¿no? Yo me veo amarillo, la verdad. Más que blanco en la pantalla ahora mismo. ¿Qué juego es este, gente? ¿Es Age of Empire esto? ¿En serio? Pero en plan, ¿era así esto? Esto no era en tiempo real, ¿no? De meterte con un personaje y ponerte a luchar. No me suena nada, vaya. Age of Empire no. Warhaven. El primo de Warhammer. Ok. Play for free. Es gratuito, es free to play, ¿eh? Party Animals. El 9 del 20 del 9 de 2023. Era momento de poner este, true. Pilgrims, summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light to stay human. Get ready for darker, more dangerous. Pero me hace gracia el típico tráiler de... O sea, es un juego hecho para streamers. O sea, si os fijáis, lo anuncian ya como juego para streamers. Estos juegos están pensados para streamearlos, para los streamers, y ya está. El tráiler del juego te dice: mira los streamers que bien se lo pasan, cómo se ríen. Os vais a reír, en plan... Increíble, se ríen los streamers. Es como en plan... Ya ni lo venden para la gente. Que tal vez cree que me ha quedado pillado, se ha quedado pillado el stream. Ah, esto es lo del... Esto es lo del de este, lo del Crash Bandicoot. Mira que me gusta Crash Bandicoot, es mi puta infancia. Pero me la pela este juego. Mira que me flipa Crash Bandicoot, pero este juego me la pela. En plan... El Crash Bandicoot para mí es infancia. Pero ese juego tiene una pinta de ser más malo, de aburrirte a las dos partidas. Es un juego de recoleccionar fruta, de las Wumpas estos, y ya está. El equipo que primero consiga la fruta gana. Gente, ¿qué le pasa al audio? ¿Por qué cada vez se escucha más flojo la conferencia? Psychonauts 2, true, juegazo, que no me lo he pasado, pero tú sabes, lo he jugado. Estaba guapo. De momento no ha salido nada de eso, ¿no? Del bingo, gente. Ojo, gameplay de Alan Wake. Gente, se viene gameplay. Se viene gameplay del Alan Wake 2. Esto va a estar guapo, Thank you. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake at the game, or Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this. Octubre va a ser una locura, Pensadlo, septiembre, Spider-Man 2, seguramente. Octubre, Alan Wake 2 y Assassin's Creed Mirage. Alan Wake 2 is más todo lo que va a salir todavía, esperaos, porque se viene. ¿Por qué siempre hace lo mismo? Octubre, noviembre y septiembre te repitan a juegos, en plan, es una locura. Son los mejores juegos y vas todo estresado jugándolos.
gets to switch between them at given points. ¿No pueden sacar juegos en verano también? As they choose. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So, yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark. Parece la misma persona de lejos, Saga. Gente, de lejos parece la misma persona, tú. FBI agent. Coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with Tú eres un jugador y yo soy una jugadora y todos somos jugadores aparte de ellos que son millonarios. Así es. Así es como va la cosa básicamente. They are coming to investigate a series of ritualistic murders. And very quickly the investigation turns into a nightmare. Este juego tiene pintaza, Va a estar muy guapo. A horror story. Maybe written by a certain missing writer. By the initials AEW. And this horror story starts to come true around them. Interesting. So obviously, it's Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about. You said split 50-50. Do they have separate missions? How? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga, and it's a sequel, but it's also. ¿Has visto cómo me pasaba el ratón de un lado para otro? Expecting espectacular. everybody to do homework if they have ni lo habéis visto, ni lo habéis notado cómo se ha puesto la pestaña. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. Gameplay, She has to learn to survive. And with that, all the players will be on. ¿No os parece súper especial estos momentos, en plan del año? Pero yo lo sé, 3, tú sabes de las conferencias. Algunas son la polla, están increíbles, luego otras son malísimas. Es como la Navidad de los videojuegos. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close. Es verdad, en este juego va a haber dos personajes, ¿verdad? Va a estar Alan Wake y luego la chica esta que es la policía. Van a haber dos personajes. El Alan y luego va a estar una protagonista también que va a ser una chica que es policía. Y tiene muy rollo gameplay muy Resident Evil, en verdad. Some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. Dice, ya tengo el Riders. Ojo, se ve una chiquita de saltar por la montaña. So tell us, what are we going to see? Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake. Pero mañana to find him. Yo mañana no hago ni siquiera stream. Okay, with that, pero mañana no hay conferencia, gente. Mañana no haré stream, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Mañana no hay ninguna conferencia. Mañana no haré stream. Gameplay, gente. Shh. Un nuevo Max Payne, ojalá, Gameplay de Alan Wake. Es muy rollo esta vez. Le han puesto el gameplay muy a lo Resident Evil, Sounds like somebody's home. Esto es lo que queremos. Esto es un poco de plática y gameplay, true. Y si puede ser todo el rato gameplay, ya está. Sería increíble ya. Aunque mola que haya práctica porque esta vez es que haya charla, porque no muy larga tampoco, también te digo. Pero está bien porque hay público y tal, está guay. Le han hecho el gameplay muy Resident Evil, me mola.
¡Qué guapo! Se escucha al público de fondo, Se escucha a la gente hacer ¡wow! A lo E3, Está guapo eso. Ya se me están dando ganas de jugar el primer juego. Yo me lo pasé en 2022, creo que fue. Me lo pasé, la verdad. Así que nosotros estamos ya preparados. Que no me rompan la pared. Se me va por andar por el campo de noche, true. Simulador de andar por Albacete. Tattooed Heart. Un corazón tatuado. Por la cara, ¿no? ¿En verdad? ¿Qué con eso tatúa el corazón? Alan Wake 2. Y era el tráiler. Que es el mismo tráiler que vimos la otra vez, ¿no? ¿O qué? Tiene pinta, ¿verdad? Mira mi corazón cuando empecé en el LoL, es que true. Se me quedó ahí. Tiene buena pinta, Esa parte de con Alan Wake por la ciudad. Cuidado, con las lucecitas así neones y tal. Tiene pinta esto, la verdad. A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber. Warhammer. Vale. Ese me falta hasta la hora. La verdad que Alan Wake es que la polla. Aunque cuidado con el Sonic también. El de Sonic ha estado muy guapo. Y el de Prince of Persia también. Me llama mucho la atención también esos dos, El Sonic encima que sea co-player, o sea multijugador y tal. Cuidado, Ese también es un juegazo. ¿Cuál? ¿El Warhammer? Hace años que no veo un Prince of Persia. Ha salido hoy. Nomás ha empezado la conferencia y han sacado un Prince of Persia nuevo. Creo que ha sido el primer anuncio de la conferencia. Fíjate, tengo ganas de jugar, Fuerte. ¿Verdad que nunca he jugado un Warhammer de estos, yo? ¿Están guapos o qué? Los Warhammer. La verdad que nunca he jugado ninguno. ¿Por el emperador? Ojo la figura y todo, Qué mal me caen los marines espaciales. Qué hijos de puta, la verdad. Comunistas. Yo nunca he jugado uno, pero me llama este me llama la atención. Tiene buena pinta, la verdad. Tiene como más gameplay, ¿no? Oye, se a punto de estornudar, true. Y estuviste la partida que no debes de GTA San Andreas. Es que me dio mucha pereza, la verdad. Estaba yo ahí, tú sabes. Bueno, lo dije el otro día, ¿no? Toda la pereza me dio. Yo trabajo a cuentagotas. Aparte, dentro de poco se viene GTA 4. Me está haciendo la miniatura, va a estar todo guapa, Dentro de poco se viene la miniatura de GTA 4. Va a estar todo guapa,
Atención porque ya la están haciendo. Guauinga, cómo se ve. Ya veréis, va a estar todo guapo. Vamos a hablar un montón. And yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like nueva historia, nuevo fun. mundo. Juego nuevo, gente, nueva IP. De Remedy, ¿no es? Nueva IP de Remedy, gente. Atención. We gotta be ready. Parece mundo apocalíptico, ¿no? Rollo zombies. Ha salido sangre en la... Sangre. Ahora se llama el juego The Day Before. This is el verdadero The Day Before. ¿Es el verdadero The Day Before, gente? Juego de zombies, ¿no? Pero hay bichos raros también, ¿eh? A lo mejor estoy escuchando. Espérate. Ahora lo escucho más fuerte. Era yo que tenía mal puesto los cascos. Vale, ahora lo escucho más fuerte. ¿En serio estaba yo escuchando los cascos? ¿En serio estaba escuchando esto mal? En plan, lo tenía como muy para arriba. Y claro, escuchaba en plan mal. Se escucha flojo, no sé qué. Pues lo tenía puesto mal. Tenía que ponerlo más para abajo, los cascos. Temazo. ¿Y el juego qué? Juego de zombies. Parece mundo abierto, ¿no? También. A ver, a mí los juegos de zombies me suelen gustar, la verdad. O sea que... John Carpenter's Toxic Commando. Nueva historia, nueva IP. Eso está guay, la verdad. Juegos nuevos. La verdad que vienen bien. Alillo no, eso es verdad. Con Alillo no puedo contar, para esta serie. Con Alillo no puedo contar para jugar zombies que le da susto, tú sabes. No, Illo, que yo los zombies no me gustan los zombies, no sé. No sé por qué, pero no me gustan Illo. Eso es Chulu también. Partía Chulu lo de allí, Mierda, Chulu, no. Enver Gortash, swearest thou by Baldur's y yo me da susto luego la fiesta ahí. No vea. From enemies within and without. ¿Qué es esto, gente? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Jason Isaac Gortash. A mad dog understands the yank of the leash and the hand of its master. Porque el trailer tiene esto. But it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Anda rara, como si le hubiera dado una patada en los huevos, true. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. Giz tiene dinero de sobra, yo no. Yo ahora mismo realmente estoy bajo un puente ahora mismo. En realidad, estoy streameando con el wifi de la charcutería. Ahora si yo ahora giro la cámara, veréis que estoy en la calle. Pero esto es un cartón. Lo de atrás. It isn't you I answer to, Gortash. A ver, gira. Qué moderno lo de tu pueblo, sí, verdad, en charcutería con wifi, ¿no? Is on track, Sven tells me still, for the end of August, and we can't wait to check that out. All right, this fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation 5. Sounds like you guys are a little hyped. To tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. El tío entró antes de tiempo, se ha emocionado. Thanks for coming by. I know you guys, well, Brian, thanks so much for stopping by. I know you got a lot of work to do. Wrapping up the game, but we'll check it out in October. Thanks, Brian. Octubre también. We got our date. All right. Este juego era para septiembre, now let's gente. take a look at Pal World, a multiplayer open world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called Pal, who can also fight. Gente, que en octubre hay
Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage y Spider-Man 2. Yo en octubre me voy a pegar un tiro en stream, ya veréis. Esto no se hace, gente. No me puedes hacer jugar a juegos corriendo para pasármelos todos. Hijos de puta. Hostia, este es el juego de Pokémon que pegan tiros. Este es el juego de Pokémon que se pegan tiros y se matan con... Míralo. El Pokémon que se revientan con tiros, con UCIs. Se pegan bazocazos en la boca. Míralo. Ves a un Pikachu y lo revientas con una UCI. Es increíble. Y que salga el juego de Kojima también en octubre. Yo me cago entonces ya, Sale en octubre también ya. Lo de Kojima ya. Espectacular. Enero de 2024. El Pokémon de las armas. De Grove Street. Coño, me ha entrado hipo. Jugazo el Pokémon. Se cansaron de usar movimientos. True. Lo que me extraña es que no haya denunciado Nintendo eso, ¿no? En verdad. Esto es raro, ¿no? En verdad que no haya denunciado Nintendo a un equipo que no tiene que ver nada con Nintendo, que ha creado un juego de Pokémon que se disparan y se revientan. Esto es raro. Siempre lo denuncian todo. ¿Por qué no han denunciado eso? Los capos son unos raritos. En verdad, gente, recordad que han dicho antes que recordad que tenemos un anuncio tocho para el final. Nada más empezar la conferencia ha dicho eso, Recordad que al final del evento tenemos un anuncio muy tocho, no sé qué. ¿Qué crees que será, gente, el anuncio tocho? GTA 6. ¿Te imaginas? Se viene, me monto en la Rockstar Neta. Me monto en el hype del hype. En el tren del hype. Yo llevo montado desde siempre, true. ¿Te imaginas que es GTA 6 y lo ha conseguido? Yo lo dije, el otro día. Yo dije, el tío este. Esto es lo de los Hobbits, ¿verdad? Esto es el juego del Hobbit, del Señor de los Anillos. Sí, este juego lo vi que lo denunciaron en... No sé si el E3 del año pasado o algo así, o en los Games Awards. Que es como del Señor de los Anillos del Hobbit, el juego del Hobbit. Este anuncio es como, así. Yo no he sido. Que conste. A comértelos. Que conste que, pues, Twitch, ¿no? Tú sabes. All right, now we're going to look at an exciting new mobile game from a legendary mobile game franchise. Para iOS y Android. Esto le interesa a Ashcroft, claro. Es Final Fantasy, ¿verdad? Sí. Final Fantasy para móvil. ¿Qué juego es este? ¿Es un juego que ya existe para móvil o es uno nuevo? Gente, ¿hay alguien de aquí que juega a móviles? ¿Realmente? ¿Hay ahora mismo aquí alguien que juega a móvil? En plan, aparte de Ashcroft, obviamente. Porque...
Ese Final Fantasy para Android e iOS, true. ¿Pero qué es? ¿Uno nuevo? ¿O es una versión para móviles del 7, por ejemplo? Nadie juega juegos de móvil. Pero no parece que sea. Pues toma, sí que lo es. Final Fantasy 7 Ever Crisis. Pre-registration for Final Fantasy VII Ever Crisis has just started, and users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Now, speaking of Final Fantasy... Una beta. ¡Ojo! No. Today, during Summer Game Fest, DoorDash has your back. Se ha motivado a la gente. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. ¿Qué coño? Hablando de Final Fantasy, la gente dice, no, tenéis un burrito gratis si ponéis el código GameFest. Todo troll, en verdad, el tío, ¿no? ¿Qué es ahora? ¿Perchita? ¿Qué pasa, trolls? Otra vez este Remedy. Life to the living, death to the dead. Sí que ha hecho gente, esta gente juegos, ¿no? Este año. Focus Entertainment. Ah, no, claro, es Focus. Pensaba que era algo de Remedy. Por un segundo. Se está dejando comer el cuello por un bicho raro. Se estaba dejando que un zombie raro le comiera el cuello. ¿Qué coño? Está como gozándoselo en verdad, ¿no? No juzgo. Y ahora se está con una fantasma dándose de las manos. Parece que se iban a meter boca. Decisiones. Dale, Liz, que vaya bien. Mucha cum. Tiene como decisiones, ¿no? El juego. Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. Sex with Necrophax. The video game. Ojalá sea más así, en verdad, Vanishers. ¡Ah! Este es el juego que salió en los Games Awards. Anunciaba un teaser. Hostia. ¿Qué coño? Tú sabes, ¿no? Lo de la mafia. ¿Cómo era? Yakuza. ¿Vale? Se escucha ahí el logo de... Se escucha lo de Sega. Se escucha ping por la cara. Mucho cum para mí estará agradecida. ¿Cómo? ¿Qué Yakuza es este? Es uno nuevo, ¿no? Este se parece Shin-chan, ¿no? Es Hiroshi Nohara. Por favor, esto es lo que se pensa. Esto es lo que pasa en realidad. Hostia, qué guapo los trajes, tú. Claro, esto es la historia detrás de Hiroshi Nohara, ¿no? La mujer se pensaba que se iba por ahí a emborracharse y tal, pero realmente esto es lo que hacía Hiroshi Nohara después del trabajo. Tiene una canción que se llama Hiroshi, a Spin-off Stories. Si lo hablas, no mientas. I have no name. Y ahora pone Hiroshi. The man who erased his name. Gente, no estoy muy lejos de lo que he dicho, No está la cosa muy lejos de lo que he dicho, Good morning, Stanley. Ojo. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Pinta juego indie, Change username to just Stan. Para el estudio. Juego indie grande. Just Stan. Base to capsule 12. Come in. You there, Stan? Eso sí, me voy a cagar porque es el fondo del mar. Sale una sirena y me cago, vaya. Lloro. Pero cuidado, Encima yendo en buceo. Contra el suelto.
Por favor, que no salgan sirenas, por favor, que no salgan sirenas, por favor, que no salgan sirenas, por favor, que no salgan sirenas. Vale, eso no es una sirena. No salen sirenas, ¿no? Todo bien. ¿Cómo es someone there? This doesn't make sense. Is someone else down here? Hostia, hay una voz de alguien hablándole, Are you there? Under the Waves. Tiene buena pinta el juego. El 29 de agosto. Voy a abrir Steam, gente, de hecho. Vamos a ir abriendo Steam, ¿no? ¿Verdad? Que se me están pasando un montón de cosas aquí. Vamos a ir abriendo. ¡Call of Duty! Gente, marcamos en el mapa. Ahí en el mapa, por la cara en el mapa. En el bingo. A Modern Warfare 2 Warzone launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Under the Waves. Me lo voy a dejar ahí en la wishlist. Gente, marcamos del bingo, ¿no? Call of Duty. Vale, Call of Duty está la segunda de la primera fila. O sea, de la segunda. La primera de la segunda fila. Vale, entonces, ¿cómo era esto? A ver. Perfecto, me viene esta, la verdad. ¿Cómo era esto? Copiar. Pegar, referencia. Vale, y ahora ¿se está moviendo? Sí. ¿Ahí está bien? No. Ahí está bien ya, ¿no? Puto coach, siempre me la lía. Vale. Gente, tenemos ya otra marcadita. Call of Duty. Season 4, next y creo que nada más de momento, ¿no? Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. Fortnite no salió todavía, ¿verdad? Nada de Fortnite. Lo han mencionado, pero no ha salido nada de Fortnite todavía, ¿verdad? Contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game. Xbox has teamed up with Porsche for a limited Hay mucho Kojima, en el bingo de este año. Hemos simpeado fuerte a Kojima en este bingo, Atención, Kojima. Juego de terror de Kojima. Sale Kojima. No, el Doritos simpea Kojima. Hay 3 de Kojima. en el bingo de este año. Vaya simpeada Kojima este año. En el bingo. ¿Esto qué juego es, gente? En verdad lo bueno es que si no sale casi nada, o sea, realmente, bueno, en verdad sí, pueden llenarse bastante, la verdad. Porque las dos de Microsoft, la de Microsoft y Bethesda y Starfield, pueden marcar unas cuantas, la verdad. En la de Xbox Game Fest todavía se pueden marcar unas cuantas. Y en la de Ubisoft también, Capcom también, creo. O sea que en verdad se puede marcar, la verdad. Sí, está guapa, Tenéis X edición post. Gente, se sortea aquí en el... ¿Te imaginas? Ojo. Un juego mezclando Animal Crossing y Stardew Valley. ¿No parece muy raro cuando hacen esto, en verdad? En plan, sacas un juego y lo primero que haces para anunciarlo es una mezcla entre Stardew Valley y Animal Crossing. Es una manera un poco rara de venderlo. Es como que me he copiado, sí. ¿Y qué? Es como si saca una peli DC de Batman y dices una peli como Marvel, ¿sabes? Es como Daredevil, por ejemplo, ¿sabes? Por la cara. Where magic comes to meet us. As long as we're prepared, we can face anything.
What do you say? There's Esto raro so este, ¿no? much yet to discover. No tiene buena pinta. Are you ready? ¿Para eso juega al Stardew Valley de verdad o al Animal Crossing? Quiero decir. Sí que grita la gente, ¿no? Se han motivado tú. Me grita más con esto que con otras cosas. Se ha burlado. Que ha dicho que hemos tenido Mortal Kombat y a este juego en la misma conferencia. Increíble, no sé qué se ha reído. No, Marvel Snap, no. Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you've been very juego busy. De móvil de cartas. Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Este juego ya salió hace tiempo, de hecho, encima. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and some new game modes. Yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. Este hombre, gente? But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm. No le aplaudió nadie. That's what I got. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought Así habla something XJizzle, fun ¿te imaginas? with you for us to watch, right? ¡Oh, chicos! Vamos a ver. Vamos a jugar hoy al GTA 4. Vas a fliparlo. Y te va a encantar. So I often win. ¡Locura! But some people, and maybe you've had this experience, Jeff. ¿Te imaginas que lo hace así? Some people lose. Yeah. Fair. Este hombre quería ser youtuber en algún momento de su vida o algo. No offense, Jeff. But sometimes, sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap. Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Labuntus 1. Each player destroys their Todo sucia la moqueta esa. What I have. I'll play Medusa on location number 2. La magia de las conferencias en vivo, eso se extrañaba, True. La verdad que sí, La gente todo loca. Metía en coca. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful Esto es una especie de tráiler para el Marvel Snap. Wait, let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. No, you're just being mean. ¡Wow! Juegazo. La verdad que no puedes vivir sin... No puedes morir antes de jugar a Marvel Snap. Si no juegas a Marvel Snap, no puedes morir. Tienes que hacerlo antes de morir. Tú sabes, ¿no? Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register. ¿Ha dicho que el juego está para móvil y PC? F. Un juego para móvil y PC. ¿Qué coño es eso, gente? ¡Darth Vader! Parece la voz de Darth Vader, tú. Tiene una pinta, el gameplay va a ser más cutre. Encima es juego para móvil y PC. O sea, ya podéis imaginar cómo va a ser luego el gameplay. Típico visto desde arriba, súper lejitos. O no. O desde cerca. Pero tú sabes, ¿no? Juego raro, ¿no? Vale, siguiente. ¿Esto qué es? Early Access begins this summer. ¿De qué? Wayfinders. ¿Esto qué es? Apex 2. Do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. Parece un Apex o algo raro así, ¿no? Bueno, no. And paid a terrible price. A principio parecía como un juego así Battle Royale raro. You fell, and the world was Overwatch 3. Remember who you were.
you are and return to us. This world needs champions. They died as heroes. Parece un Overwatch, en verdad, ¿eh? Por los gráficos y tal y el estilo. Wayfinder. Vale. Ok. Es raro este juego, parecía un de esos. ¡No! ¡Fortnite! Vale. Hay que marcarlo, gente. Marcamos. ¿Dónde está Fortnite? En la tercera fila, el último. ¿Qué he hecho? Ahí está. O sea, Steve, seriously, you don't stand a chance. aquí, ¿no? Espera. Ahí. Perfecto. Gente, se va a marcar, se va llenando el bingo, Se va llenando el bingo ya, Se empiezan a juntar muchas X juntas. Me cago. ¿Esto qué es, gente? ¿No más Sky 2? ¿Esto qué es, gente? ¿Qué clase de No Más Sky es este? Captain's log. Nimble Giant Entertainment. Ok. 43152.4. Más espacio, Esto es Star Trek, ¿no? Esa nave me suena de algo. Mira que no he visto Star Trek, en verdad, pero... ¿Qué es esto, gente? Eso es una Kickbox, ¿no? De hecho, en el espacio volando. ¿Qué es esto, gente? ¡Toma! ¿Cómo lo sabía? ¡Pum! Y mira que no he visto Star Trek en mi vida. O sea, lo vi una vez y dije, ¿esto qué mierda es? Y lo quité. Toma, Star Trek, pum. Nah, increíble. ¿Cómo le sé? Right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. This is gonna be fun. Swung a little wide there. Os hacemos una de algo. Es una serie es una peli de un videojuego. Es el actor que hace de Capitán América ahora, ¿no? En Marvel. El que hacía de Halcón, ¿no? ¿Es la serie de qué? ¿De Dead Island? Ah, de Twisted Metal. Parecía de Dead Island también o algo así, ¿no? Y es el actor de ese, de Ojo de Halcón. En verdad, Let me see that thong. Like it when the beat go? Baby, let your booty go. Girl, do you want to show? The thong, the thong, thong, thong. Do you love the silver-haired god? Don't lie to me. Tiene buena pinta, ¿no? Esta mierda. No está mal, No pinta mal esta mierda, ¿Pero que es como un universo de zombies o qué? ¿Que es como un rollo posadictivo rollo de zombies o qué? ¿Qué es Twisted Metal? Twisted Metal. Me suena un puñado, Ah, claro, de hecho el Twisted Metal es el de este, ¿no? El payaso, pone aquí. Qué guapo, ¿no? Qué coño. Me suena un puñado, Es como un torneo clandestino. Pinta guay, vámonos.
¿Qué es esto? Goddess of time. Receive my light, Lisvanger. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. Bueno. I look good. F. I rewind. I begin again. Aprovecho para mirar en esta conferencia, o sea, en este anuncio. Sí. You're coming with me. You're not the only one who can be in multiple places at once. I will become Legion and crush these demons. Onwards! I can feel that there are more. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character, Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with us. Doing? Thank you. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Esta conferencia, o sea, este anuncio lo vimos en el de PlayStation, ¿verdad? También. La conferencia de Play creo que salió también. Battle mage that controls all three forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's ¿Quién coño the es gameplay, as Darren we've seen, Barnett? is just so fast-paced. There's so much action in it. No sé quién you know, coño with all es, the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage Jack comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's I guess they call him a street rat, is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy Tiene pinta de SEAL juego squad F. of this world. O sea, lo vimos el gameplay ya y... In the middle of an ever war, fighting for the A ver, control of intenta ser una especie de, yo qué sé, medio Doom mezclando movimientos de Doctor Strange. Incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay for Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Increíble, tú. Super wild. Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. Tiene como medio pinta de Forspoken raro. Es como un Forspoken en primera persona. Como si mezclas Forspoken con el Doom. Y gráficamente es como que sí, pero no, ¿eh? North by northeast, 5 knots. Es como ese juego que parece que está currado gráficamente, pero al mismo tiempo se ve cutre. No sé por qué. Lo veo como que suenan, como que parece medio currado, medio cutre gráficamente. Es como un currado cutre. A lo mejor luego está guapísimo, pero... Luego es cuando me veis a mí cuando salga el juego reventándome, jugándomelo, pasándomelo, no, y diciendo ¡fua! ¡Juegazo, chaval! Mira, un Jamejameja, tú. Ha hecho un onda vital. En España, ¿no? Tú sabes. Es que esto es raro. Es que parece que ni ande. Parece que va volando, flotando. Que verdad, Doom es un poco así también, ¿verdad?
El Doom no tiene también un poco el movimiento que parece que está flotando más que andando. Es un poco como ese sentimiento también. Es raro, la verdad. Mira, eso es muy Doctor Strange, ¿eh? Como que han cogido cosas de Forspoken, del Doom, del Doctor Strange. Han dicho, venga, pa'lante. En verdad, si lo pensáis muchas veces, muchos juegos saldrán así, en verdad. Cogerán conceptos que les mole al tío que lo ha ideado la idea. Cogerá conceptos y dirá, con estas cosas, un juego. ¿No? Muchos juegos nacen así. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all three colors of magic. ¿Esto cuenta como marcarlo como en el bingo como DLC Elden Ring? ¿Esto cuenta como DLC del Elden Ring para el bingo? La rune de magia, ¿no? Es esta de Elden Ring. Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite, and tomorrow, Chapter 4 Season 3 launches. And today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new battle pass simplemente un pase de batalla nuevo, ¿no? Power, yes. Como que Fortnite Wilds Battle Royale. Allí. Ha dicho eso. Entonces que soy yo el doblador del juego, ¿sabes? Bueno, gente, Fortnite. No podía faltar en el E3 Fortnite, la verdad. ¿Esto qué? ¿De Jurassic Park? Van a ser monturas los dinosaurios. Vas a ver dinosaurios por el mapa y vas a poder montarte encima de ellos o algo así. Eso también va a ser también para el juego, seguro. Para ir por el mapa. Los troncos esos para deslizarte por ellos. Y van a ver, pues, supongo que templos con loot. O con eso. ¿Eso es Digimon? ¿Eso no es lo de Digimon? Ah, es Transformer. Ah, bueno. Vamos, que te han sacado una skin de Transformer, ¿no? Un arma que te la va a dropear ese sitio. A lo mejor te dropea un amigo, rollo un bot, que es el mucho de Transformer. Y un arma, ¿no? Que es también ese que ha salido el pez cogiendo. Más Fortnite. Fortnite Wilds launches tomorrow. Ah, mañana. Espera, hostia. It's time to get to our grand el Dillo mañana jugando a Fortnite Wild, seguro. And it is a deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. Again? This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. ¡Ojo! The rumors were true. Los rumores son reales. We're still here at the scene of this terrible disaster caused by a Live, massive tornado Midgard. which swept through sectors 0, 1, and 2. Amidst the wreckage of the express, esto es Final Fantasy, search and ¿no? rescue operations are already in progress. El 16. Pero no, pero ha dicho como si fuera algo nuevo. The No Journey Continues. No, es del 7.
Cloud. Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, ¿Es un juego nuevo de esta gente? No, no es el 16. What's Cloud been doing Es como la continuación del 7. Where's he been? Van a crear, es lo que no decían, ¿verdad? Decían que van a hacer lore y juegos nuevos a base del 7, ¿verdad? Como que el 7 iba a tener como un nuevo lore para continuar solamente de esa gente. Es que Cloud es Cloud, la verdad. Exacto, es una historia nueva del 7. Es que me suena que dijeron eso, que habían rumores de que estaban preparando una especie de línea temporal de solo juegos del Cloud, en plan de sus amigos, en plan del 7. Como que continúe la historia del 7 con juegos nuevos. Así que era verdad, gente. Whatever happened, he's alive. But why come back now? Esto me lo quiero jugar en verdad, After 5 years, doing who knows what. Esto me lo quiero jugar en verdad, Me tengo que pasar el Final Fantasy 7 Remake y luego este. La verdad que me gustaría. Porque el 7 está muy guapo. O sea, yo me acuerdo que lo jugué, no me lo acabé, pero me lo jugué. Empecé a jugar en Twitch al principio de todo cuando comencé y estaba increíble. O sea, estaba muy bien, la verdad. She may be new, but she's still a turtle. La waifu. Y que es un mundo abierto. Parece mundo abierto, Open World RPG. Ok. O sea, es como un poco, eso es como un poco como el 14, ¿no? El 14 también era así, rollo mundo abierto RPG, ¿no? Me suena, o era el 15. Creo que era el 14, ¿no? El que era así también rollo, que recuerde yo, rollo mundo abierto RPG. Que ibas con un coche, con chocobos. Into the very depths of your soul, that she can become those you hate, those you fear. Final Fantasy escudo violeta, ¿te imaginas? Esmeralda zafiro. You murdered my dad. You burned my village. You know that I killed her. So, who is she? Hostia, sangre. Final Fantasy 7 Rebirth 2024. En 2 discos. O sea que va a ser to grande. There you have it. That was Final Fantasy En 2 VII discos. Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Tenemos un Splinter Cell. Lo tengo ahí, puesto en el bingo. That's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend. Guau, guau. For updates on many more Volviste games electrónicamente during opinando SGF poco porque estaré Play Days, haciendo a hands-on tareas. event for media Pero sí here in estaré Los aquí. Angeles, Y mucha including cum. Cyberpunk Ahí, ahí. 2077 Te has perdido alguna que otra cosita en verdad, Hemos marcado 2 en el bingo, como puedes ver. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from IM8bit and Double Sí, está bien Fine, which marcado. celebrates the independent game culture with a number of Esto new creo que sale ahora game después reveals de over the esto, next hour. We'll see you this summer, later this summer on Pero August realmente la tocha va a 22nd ser for Gamescom la otra, la Opening de Night Live in Germany, Devolver and again in Digital, la December siguiente when de we hoy. come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. ¿Se van? Mentira. ¿Y el anuncio especial increíble? El Final Fantasy. Eso digo yo, ¿y Hideo Kojima? O sea, el mega anuncio final que tenían guardado era el Final Fantasy 7. Bueno, Final Fantasy, sí, eso es verdad. No han mentido. El final ha sido Fantasy, la verdad. Pues nada, hasta aquí Summer Game Fest por hoy. Después toca Devolver Digital en breves, la verdad. De hecho, no, ya es dentro de 1 hora, creo.
Vale, esto por aquí. Pues nada, luego vamos a ver Devolver.